hermanos de Los Mochis, Sinaloa. Mi nombre es Elías Martínez, soy el pastor de la Iglesia Bautista Sombra de la Montaña, aquí en Morgan Hill, California. Esta semana que pasó estuvo su pastor con nosotros, fue de gran bendición a nuestra iglesia. La verdad estoy muy agradecido por él, que se deja usar por Dios, ¿verdad? Y eso es lo más importante. También me está comentando que está muy emocionado por la conferencia de aniversario que van a tener ustedes. Pues gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y vamos a estar orando para que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y sigan animados, motivados, sirviendo al Señor. Y el pastor me pidió, ¿verdad?, que les enseñara un mensaje. Y el mensaje que tengo para ustedes esta noche, este día, se llama Creciendo en la Fe. Y con base a eso vamos a ir a la palabra del Señor en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 5. Lo voy a leer, dice la palabra del Señor así. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro, Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, noten esto, vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos use, ¿verdad?, también para ser de bendición a cada uno de ustedes. Oremos. Señor, gracias le damos por el alto privilegio y la libertad de poder abrir las escrituras, Señor, con toda libertad, Señor. Ahora le pido, por favor, que uses este mensaje para honra y gloria tuya, Señor, y para que la iglesia, Señor, pueda ser animada, exhortada, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Usa este mensaje para honra y gloria tuya, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver el tema creciendo en la fe. Y vamos a ver acerca de la fe. El concepto de la fe, pues prácticamente yo creo que más de uno ya lo sabe o todos lo saben, ¿verdad? El principio que se encuentra en Hebreos capítulo 11 acerca de la fe. Pero el objetivo de mi enseñanza para ustedes es crecer en la fe, crecer espiritualmente, crecer en amor, crecer en conocimiento, pero por supuesto para que vaya creciendo no solamente intelectualmente, sino en la práctica. La fe se necesita ser aplicada a nuestro diario vivir. Y es importante que nosotros podamos comprender eso. Y la fe, amados hermanos, viene por la palabra del Señor. Es allí a donde encontramos los principios que aplicamos a nuestras vidas, pero no solamente para conocer, no solamente intelectualmente, sino para aplicarlo. Al aplicarlo es donde se activa nuestra fe para que vaya creciendo. Y amados hermanos, la base de el cristiano debe de ser la palabra del Señor. Y vamos a encontrar aquí en la iglesia de Tesalonicenses que ellos
Amados hermanos, ellos tenían una fe real, una fe genuina y era la fe el ingrediente esencial de la vida cotidiana de la iglesia de tesalonicenses. Era estable, era constante y estaba creciendo. Entonces déjenme decirles, nosotros necesitamos conocer estos principios, pero para poderlos poner en práctica. Dice la palabra del Señor aquí en Tesalonicenses, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica y les está animando, les está diciendo, dice el versículo 3, dice, debemos siempre de dar gracias a Dios por vosotros. Él, Pablo, Silvano y Timoteo estaban dando gracias a Dios por la fe que tenía la iglesia de Tesalónica. Y luego dice, por vosotros, hermanos, como es digno, noten esto, por cuanto vuestra fe va creciendo y en amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Noten esta expresión que se está dándoles de manera de halago, por decirlo así, a la iglesia de Tesalónica. Le está diciendo, hey, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Noten estos, amados hermanos, debemos de comprender, y es muy interesante esto. Es muy interesante porque si vamos a estudiar en qué circunstancias se encontraba viviendo en esa época la iglesia de Tesalónica, vamos a encontrar, amados hermanos, que la iglesia de Tesalónica estaba bajo persecución, una persecución ferozmente, estaba siendo atacada y estaba siendo perseguida. Amados hermanos, hacían de ellos escarnios, en otras palabras que nosotros conocemos más comúnmente, eran discriminados de la sociedad, eran amenazados constantemente, eran maldecidos, maltratados, rechazados, estaban en momentos cruciales de incertidumbre. Pero en medio de toda esa circunstancia, el apóstol Pablo les anima, los elogia, diciéndole a ustedes, a pesar de toda esa situación, nosotros damos gracias a Dios porque la fe de ustedes va creciendo, siguen amándose, siguen cultivando el amor de Dios, dice, para con los demás. Ellos, amados hermanos, tenían claro lo que era la fe. Ellos tenían claro qué era la fe y para qué servía la fe, y de esa manera iban creciendo. Y la fe, como les dije al principio, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noten esto, por eso es importante, amados hermanos, aprender, ¿verdad?, el significado de la fe para poder aplicarlo de una manera apropiadamente a nuestras vidas. Y vamos a ver unos ingredientes esenciales que nosotros necesitamos para poder crecer en la fe. Y vamos a ver rápidamente, número uno, una fe segura. Una fe segura. Para poder crecer en la fe, necesitamos tener una fe segura, una fe confiable. Debe de ser plantada la fe en el fundamento firme, en un lugar seguro, a donde nada ni nadie pueda arrancarla, a donde nadie
pueda quitarla o destruirla. Amados hermanos, ponerlo en un lugar seguro a donde ni mismo Satanás pueda sacudirle su vida, usted pueda dejar la fe. Al contrario, mantenerla segura a pesar de todas las circunstancias. ¿Y cómo puedo yo tener una fe segura, pastor? Estará diciendo. Bueno, rápidamente vamos a ver que una fe segura es la fe que proviene de Dios. Es la fe que proviene de Dios. La fe auténtica, la fe confiable, la fe firme, la fe fuerte es la que viene de Dios. Es la que llega a nuestro corazón y abrazamos de manera personal, de manera única, amados hermanos, en nuestras vidas. Es decir, amados hermanos, la fe viene, amados hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el autor y consumador de la fe. Pero noten esto, la fe inicia cuando la salvación la adquirimos. La salvación la adquirimos por medio de la fe, porque la salvación es un regalo de Dios que se nos ha dado. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de comprender que la fe segura proviene de Dios. ¿Por qué? Noten lo que dice Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Noten esto, dice Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, amados hermanos, también noten lo que dice en Primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1:1. Noten lo que dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Noten esto, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Noten esto, amados hermanos, nosotros obtenemos la salvación por medio de la fe y no por obras. ¿Y cómo es que llega la fe a nosotros? O cómo dice, ¿cómo puedo yo tener una fe segura? Amados hermanos, es por el oír de la palabra del Señor. También dice Romanos 10:17. Noten lo que dice. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Noten esto, la fe segura se encuentra en Dios y nosotros, amados hermanos, la escuchamos y la fortalecemos por medio de la palabra del Señor. Empieza allí, amados hermanos, a crecer. Y esto es bien importante que usted lo tenga muy claro, porque muchos hablamos de fe, pero y conocemos de Dios. Creo que la mayoría de ustedes de una manera consciente podrían decir, yo creo que Dios es un Dios de imposibles. Yo creo que Dios es capaz de hacer todo. No hay nada imposible para Dios. Pero cuando empezamos a enfrentar los retos de la vida, se nos olvida eso. ¿Por qué? Porque nada más lo tenemos en el intelecto, no lo llevamos a la práctica. Muchos dicen, yo tengo fe en la Virgen, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en lo otro, sí, pero no es segura. Porque aparte, si usted no pone su fe aparte, fuera de Dios, esa fe va a ser insegura. E incluso si usted tiene su fe puesta en usted mismo, porque hoy en día con tanta facilidad la filosofía que está saliendo, ten fe en tú mismo, cree en tú mismo, tú eres campeón tú mismo. Eso no es una fe segura. La fe segura proviene de Dios.
Y estos, los hermanos de Tesalónica tenían una fe genuina, una fe segura, porque estaba en Dios, provenía de Dios, pero también rápidamente tiene base única, tiene base única. Entonces, para tener una fe, para poder crecer en fe, necesitamos tener una base única. Es decir, ponerla en el lugar correcto, puesta en Cristo Jesús, puesta en el fundamento. Debemos de saber, amados hermanos, que la base segura es Cristo. Y lo podemos comprender por medio de su palabra. Noten lo que dice Gálatas 2:20. Noten lo que dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten esto, ahora el apóstol mismo, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia que dice, lo que yo vivo, ahora lo vivo en la fe. ¿Usted pudiera decir eso? Que la vida que usted lleva, ahora que ha sido salvo, la vive en fe. Y si usted está escuchando este mensaje y no está 100% segura o seguro que cuando muera va a ir al cielo, esta es la oportunidad más grande. ¿Por qué? Porque Cristo le puede dar esa salvación. Pero entonces vemos también rápidamente una fe viva. Ahora vamos a encontrar que noten lo que voy a decir, para que una fe empiece a crecer, debe de ser una fe segura, debe de ser única de manera personal y debe de estar viva. Amados hermanos, la fe debe de ser viva. Noten lo que voy a decir, todo lo que tiene vida crece. Todo lo que tiene vida da fruto. ¿Por qué? Porque está vivo, puede producir. Y esto lo tenían claro la iglesia de Tesalónica, que era una fe real, una fe viva. No era una fe muerta, no era una fe infructuosa, era una fe viva. Entonces, amados hermanos, nuestra fe debe de estar viva. Noten lo que dice 1 de Juan 5:20. Noten lo que dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento, noten, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces noten esto, amados hermanos, si vamos a poner la base para que su fe y mi fe vaya creciendo, nosotros necesitamos ponerlo, amados hermanos, en Dios, y un Dios vivo, un Dios verdadero. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió, pero también resucitó, tomó vida nuevamente. Amados hermanos, está en los cielos. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercedor, Él es el que intercede por nuestras peticiones de oraciones, ese es el que vive por los siglos de los siglos, y esa es la esperanza que cada cristiano necesita tener, que la fe está viva, está depositada en un Dios vivo. Entonces, amados hermanos, esta es la base que vamos a tener. Entonces vimos, ¿verdad?, que tenemos que tener una fe segura. ¿En donde? En Dios. Amén, debe de estar viva. Número 2, ahora vamos a ver, debemos de cultivarla. Debemos de cultivarla. Ahora noten lo que voy a decir. Si la fe está segura, si la fe está viva, necesitamos cultivarla. Y vamos a ver, amados hermanos, vamos a hacer una analogía.
por decirlo así, para que usted pueda, ¿verdad?, cosechar una fruta o un producto de lo que sea, ¿verdad? Usted lo siembra, lo tiene que regar, tiene que cuidar, tiene que abonar, tiene que apodar. Van a llegar plagas, van a llegar insectos y van a querer destruir esa planta. Y por eso, amados hermanos, así es, nosotros tenemos que cuidar la fe, tenemos que cultivar la fe. ¿Por qué, amados hermanos? Porque si nosotros no cultivamos la fe, vamos a constantemente estamos siendo bombardeados por este mundo, por las filosofías de este mundo, por las falacias de este mundo, y van a llegar tormentas a nuestras vidas, amados hermanos, en donde si no cultivamos nuestra fe en las tormentas, en las necesidades, va a decaer. ¿Por qué hay tantos cristianos derrotados? Porque no cultivan su fe. ¿Por qué hay tantos cristianos estresados? Hay tantos cristianos, ¿verdad? Buscando por un lado, buscando por otro lado y andan como gallinas sin cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos cristianos así? Porque no cultivan su fe. Tienen, yo no sé cuántos años tenga usted en la iglesia, pero los años que usted tenga en su iglesia no significa que su fe haya crecido tanto. ¿Cómo usted, a pesar de los años, puede hacer un análisis en su vida y saber si su fe ha crecido o no ha crecido? De los años que usted tenga, ¿qué está haciendo para el Señor? En las circunstancias, ahorita que llegó el coronavirus, ahorita que enfrenta necesidades, es ahí a donde se va a medir la cantidad que ha crecido su fe. En esa circunstancia es de donde se va a revelar. Pero si no la cuida, no va a crecer. Vamos a ver, y usted está diciendo, pastor, pues ya me dijo que tengo que tener una fe segura y que la fe segura está bien, ok, ya me dijo eso. Pero ahora dice usted, me está diciendo que la cultive, que la alimente. ¿Cómo puedo yo alimentar la fe? ¿Cómo yo puedo cultivar mi fe? Bueno que preguntó, déjaselo voy a decir. Por medio de la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Amados hermanos, si su fe está viva, necesita comer. A ver, dígame un poco, usted no come. Usted está vivo, come, digo, a veces come o a veces traga. La verdad. ¿Por qué? Porque está vivo. Come en la mañana, come en el mediodía, come en la tarde y se la pasa comiendo. Ahora, si está en crecimiento, pues gloria a Dios, pero si no creces para arriba, creces para los lados, pero creces algo, ¿verdad? Porque estás vivo, estás comiendo. Por eso, amados hermanos, debemos de comprender esto. Tenemos que alimentar la fe para que la fe vaya creciendo, para que la fe se vaya fortaleciendo. Y vamos a ver, amados hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo habla sobre la fe. Noten lo que dice Mateos capítulo 13, versículo 31 al 32. Mateo capítulo 13, 31 y 32. Noten lo que dice. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Noten, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol,
de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Noten cómo hace esta comparación sobre la fe nuestro Señor Jesucristo. Dice que y acerca del reino, está hablando del el grano de mostaza. Dice, hey, noten esto, el grano de mostaza es así, es el más pequeño de todo. Pero dice que cuando lo siembras y crece, se convierte en árbol. Y dice que es más grande que las hortalizas. Entonces, noten esto, amados hermanos, y son beneficiados las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Noten esto, amados hermanos, esta es una comparación del grano de mostaza. Entonces, amados hermanos, a esto puede referirse a nuestra fe también. ¿Cómo está creciendo en su fe? Noten lo que voy a decir, es la cantidad de tiempo que si usted se la pasa en la palabra del Señor. Por eso es de suma importancia estar leyendo la palabra del Señor. Ahora, si usted está desde que inició la iglesia, el aniversario, creo que ahorita ya van a cumplir, no sé si 18 o 19 años de aniversario. Pero si usted está ahí desde que inició, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Ha crecido su fe? Porque noten lo que voy a decir. Noten lo que voy a decir. Muchos se creen muy espirituales porque conocen mucho de la palabra de Dios. Dicen, no, yo conozco mucho la Biblia. A ver, le preguntan algo y saca un versículo y otro versículo, pero la realidad es, lo que tú sabes de la Biblia se refleja en tu comportamiento. En tu comportamiento. Porque esa es la evidencia si la fe está creciendo. Noten, amados hermanos, 2 Corintios 10:15. 2 Corintios 10:15 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Noten, sino que, esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Noten esto, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. Crecer. Esa es esperanza de crecer. Pero entonces también debemos de alimentarla constantemente. Debemos alimentarla en la palabra del Señor, pero debe de ser de una manera constante, poder cultivar. Y déjenme decirles, amados hermanos, nuevamente la analogía de la planta. Si usted siembra una planta y nunca le echa agua, ¿qué va a pasar? Se va a secar. No, yo en mi casa, enfrente de mi casa, tengo un pasto, teníamos pasto, bien bonito el pasto, verde y todo, pero ya sabe, aquí en California pasó el tiempo de la sequía y por recomendaciones de la ciudad nos prohibieron no regar agua todos los días. Entonces, ¿qué pasó? Estaba bien bonito el pasto, lo tuve que dejar de regar. Nomás permitían, creo que era lunes, miércoles y domingo, regar las plantas en la casa. Pues entonces yo decidí de una vez, dije, no voy a regarlo, el zacate, pues se ha restringido por el agua. Entonces, ¿qué pasó? Mi zacate, hermano, se secó, se echó a perder, no tuve nada. Ahora ya no se mira bonito como se miraba. Pero ¿sabe por qué pasó todo eso? Porque yo dejé de regarlo. Muchas veces nosotros, nuestras vidas, viven una vida en agonía, estresada, seca, vacía. Y lo primero que hacemos, ¿verdad? Cuando llegan momentos cruciales en nuestras vidas, llegan necesidades, ¿saben lo que hacemos? Nos desesperamos. Vamos a pedirle dinero al vecino, vamos a correr, a vender la tele o a vender lo que tiene, a hacer un montón de cosas, porque llegaron encrucijadas en su vida y usted no supo qué hacer en ellas. ¿Y sabe por qué?
porque en un momento determinado de su vida usted dejó de regar la fe. Dejó de regar la fe. Entonces eso se tiene que hacer constantemente. La iglesia de Tesalónica estaba constantemente juntos, unidos, amándose unos a otros y animándose con la palabra del Señor. Por eso déjeme decirle, hermana, hermano, en su iglesia debe de ser constante. ¿Constante a qué? Al estudiar, a escudriñar la palabra del Señor, a aplicarla en su vida. Debe de ser constante en su oración, constante en su lectura bíblica y déjeme decirle, debe de ser constante en la iglesia. Debe de llegar a la iglesia. Yo no sé cómo son los servicios allá, yo nunca he estado, pero usted debe de ser constante al servicio. El pastor con esmero estudia la palabra del Señor, se pone en las manos del Señor para alimentarle a usted espiritualmente. Y usted no va a la iglesia. Por eso cuando llegan momentos cruciales, usted no está alimentado espiritualmente y por eso toma malas decisiones. Debe de ser constante en la iglesia, constante en el servicio del Señor. No, un día llega listo para servir y otro día no sirve. En la ganancia de almas, debe ser constante. Gane almas. Oh, yo nomás, mi horario de ganar almas es el sábado o yo no sé si tienen otro día. Nada más. No, hermanos, la vida cristiana se vive bajo principios y los principios deben de ser aplicados constantemente en la vida cotidiana. En sus diezmos y ofrendas. Sea fiel a sus diezmos, sea fiel a sus ofrendas, a la promesa de fe para el edificio, sea fiel, sea constante. Noten esto, esos pocos conocimientos que usted puede practicar van a forjar su fe, pero debe de ser constante. Debe de ser constante. Entonces, porque si no es constante, se desanima con tanta frecuencia. Si no es constante en su alimentar a su fe, va a andar fluctuando constantemente. Si usted no es constante en las escrituras, déjeme decirle, no va a tener firmeza en su doctrina. Si usted no es constante alimentando la fe, va a andar con miedo, corriendo de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no está constantemente alimentando su fe. Pero bueno, vamos a ver rápidamente. Vimos número 1, una vida segura. Número 2, vimos, debemos de cultivar la fe para crecer. Y número 3, para concluir, debemos de ser ejercida, debe de ser ejercida. Para que la fe crezca, necesita ejercitarse. Amados hermanos, déjenme decirles un ejemplo. Yo no sé si usted allá va al gimnasio, pero si usted va una vez al gimnasio, no espere que sus músculos les crezcan. Si usted no corre, no espere que tenga resistencia para correr. Tiene que ejercitarse todos los días. Y cuando se ejercita todos los días, usted va a ir cuidando mejor su cuerpo. Pero estoy hablando, amados hermanos, sobre la fe. Cuando usted hace ejercicio de la fe, es allí a donde va a producir crecimiento. La fe no tiene que ser grande, noten, la fe no tiene que ser grande para ejercerla, pero sí tiene que ser ejercida para ser grande. Lo voy a volver a repetir. La fe no tiene que ser grande para ejercerla, pero sí tiene que ser ejercida para ser grande. ¿Qué quiere decir esto? Entre más ejerces tu fe, más va a ir creciendo. ¿Cómo, pastor? Bueno, vamos a ver rápidamente algunos aspectos en el diario vivir. En el diario vivir. Tesalonicenses 4 y 5 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros,
en las iglesias de Dios. Noten lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, hey, yo mismo me glorío de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Yo ando diciendo que la iglesia de Tesalónica tiene una fe genuina, se ama unos a otros, porque lo están practicando a pesar de la adversidad que ellos estaban viviendo, ejercitarlo todos los días. Y déjenme decirles, amados hermanos, la iglesia de Tesalónica estaba atribulada todos los días. Entonces, todos los días usted tiene la oportunidad de ejercer lo que sabe. Todos los días usted tiene la oportunidad de ejercer lo que sabe. Y esto es, noten lo que voy a decir, hermano. En las adversidades, en las encrucijadas de la vida que llegan a nosotros, nosotros debemos de tomarlo de esta manera. Oportunidades para desarrollar mi fe. Es el momento de aplicarlo. Que no solamente tengamos en teoría, intelectualmente, qué es fe, quién es Dios, sino que nosotros lo podamos experimentar todos los días. Eso es totalmente diferente. Es diferente la práctica y la teoría. Está bien, conoce la teoría, pero tienes que llegarla a la práctica. Y estos son momentos difíciles, hermano. Nosotros hablamos de amén, pastor, échale ganas y todo, pero cuando llegan a nuestras vidas esos momentos es difícil. Hermano, déjeme decirle, yo puedo platicarles tantas cosas en la vida cristiana que he tenido que ejercer la fe. Una vez, bueno, yo estoy casado, mi esposa, ¿verdad? Yo ya cumplimos 13 años de matrimonio. Los primeros años de matrimonio, no podíamos tener hijos. Mi esposa quedó embarazada y a los 8 semanas, a las 8 semanas perdió el bebé. Mi esposa dejó de latir su corazón. Y déjenme decirles, hermano, fue cruel eso para nosotros. ¿Por qué? Yo sé que Dios es el Dios de imposibles, yo sé que Dios lo puede todo, pero cuando yo me encontraba en esos momentos, es ahí a donde se prueba la fe. No es donde todo está bien, es allí a donde se prueba la fe. Me acuerdo que mi esposa y yo nos pusimos a llorar. En ese entonces no teníamos recursos económicos. En esos entonces tenía que hacerse la cirugía para poder sacar al bebé que ya había muerto en su vientre de mi esposa. Y teníamos que pagar $3,000 porque se paga cierta cantidad, después el seguro se encarga de pagar el resto. Y mi esposa y yo estábamos llorando en la casa. Y le digo, mi esposa y yo estábamos de esta manera, poniéndolo, por decirlo así, de desesperación, el dolor que teníamos, más la necesidad que nos encontrábamos. Tenía que pagar $3,000 por un hijo muerto. Le digo a mi esposa, vamos a probar, vamos a ejercitar nuestra fe y vamos a ponernos de rodillas tú y yo. Y vamos a pedirle a Dios que provea los $3,000 para pagarlo. Me acuerdo que agarré de la mano a mi esposa, me puse de rodillas en la cama junto con ella, llorando, le pedí a Dios, Dios,
Yo no comprendo por qué decidiste llevarte a mi hijo. No lo comprendo. Pero una cosa quiero estar seguro, Señor, que tú estás conmigo a pesar de lo que pasó. Yo lo único que quiero asegurarme es que estoy en tu voluntad. Quiero asegurarme que a pesar de este dolor, tú eres el que me consuela, tú eres el proveedor, Señor. Te pido por favor que me des una señal que tú estás conmigo. Señor, dame los $3,000 que yo necesito para pagar en el hospital. Eso es ejercitar la fe. Yo no fui, ese hermano tiene dinero, voy a ir a pedirle dinero. No. El banco tiene dinero, voy a ir a pedirle dinero. No. Y ese es el problema que muchos de ustedes hacen. En vez de caer tendidos de rodillas al Señor, diciendo, Señor, es cierto, esta circunstancia crucial ha llegado en mi vida, pero Señor, solamente quiero saber, quiero sentir tu presencia, que tú estás conmigo y tú eres el que me va a ayudar, el que me va a sostener, el que me va a ayudar a pasar esta situación que estoy viviendo. Oh no, pero muchos de nosotros vamos a pedirle dinero, hasta al pastor le van a pedir dinero. Ese día me acuerdo, me puse a llorar y le dije, Señor, tú eres Dios, tú eres el dueño de los cielos, de la tierra, y tú eres el dueño del oro y la plata. Yo no, para mí es imposible. ¿Quién me va a proveer $3,000? Pero yo no le voy a pedir a nadie. A nadie voy a pedirle, porque tú eres mi Dios y a ti te pido. Lloré con mi esposa, nos levantamos con una paz. Seguimos nuestras vidas. Mi esposa, era un miércoles que ella tenía que ir a hacerse la cirugía. Me acuerdo, un martes en la tarde, un día antes de que ella fuera al hospital junto conmigo. Llegamos y fuimos a chequear el correo. Encontramos un sobre y en ese sobre había un cheque de $5,000. No 3,000, 5,000. De una persona que ni tan siquiera yo conocía en ese entonces. Yo no la conocía en persona, pero ahí estaba un cheque. Dios proveyó más de lo que yo necesitaba, $2,000 más. Dice, pastor, ¿es cierto eso? Tengo evidencia de que sí es cierto. Ahí están los recibos. Porque esa es la fe. Hay tantos cristianos que se llenan de intelecto, se llenan de conocimiento, pero cuando vienen las tormentas, es ahí a donde se espantan, es aquí a donde corren, es allí a donde buscan. No, para que la fe crezca, debe de estar sometida, practicada diariamente, hermanos, en los momentos cruciales y en los momentos buenos también. Yo prefiero, por la experiencia que he llevado, yo prefiero meterme a las situaciones que son incertidumbre antes que lleguen las incertidumbres a donde yo estoy parado. Yo prefiero caminar por fe, dar pasos de fe, aunque yo no sé lo que va a pasar, yo no sé lo que viene adelante, pero yo voy a caminar. Eso es practicar. Muchos dicen, puedes estar loco. No importa. Si te llaman loco, tú hazlo por fe. Asegúrate que nada más es de Dios. Eso es práctica diariamente. Letra B. Vivir para Dios. Vivir para Dios. Amados hermanos, ¿sabe por qué muchas veces nosotros no ejercemos nuestra fe?
¿Sabe por qué? Porque andamos en pecado. ¿Sabe por qué no nos atrevemos a tomar decisiones por fe? ¿Sabe por qué? Porque usted no vive para Dios y usted bien sabe que Dios no le va a respaldar la decisión que usted va a tomar. La verdad. Usted bien sabe que Dios no va a respaldar lo que usted va a hacer porque usted vive para el mundo, vive para el placer, vive para las circunstancias, el momento en las cuales usted está deleitándose. Pero cuando viene el momento de tomar decisiones, de vivir, dice, no, yo no. ¿Por qué? Porque no estás viviendo para Dios. Porque una persona, un cristiano que es genuino, que cultiva su fe, alimenta su fe, tiene una fe segura en Dios, déjeme decirle esto, va a vivir para Dios todos los días, amados hermanos, y va a estar tomando decisiones para Dios. Vivir una dependencia directa y segura de Dios. Noten lo que dice Filipenses 1:20. Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Noten esto, lo que está diciendo aquí a los filipenses. Amados hermanos, noten lo que dice Hebreos también 10:38 y 39. Hebreos 10:38 y 39 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Noten esto, hermano, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Noten esto, los cristianos no son de los que retroceden. Los justos van a vivir por fe y van a vivirlo diariamente, amados hermanos. Y déjenme decirle, eso es importante, que usted aprenda a tener una fe segura para poderla crecer, una fe segura en Dios, una fe cultivada por medio de la palabra del Señor constantemente, pero también una fe, amados hermanos, aplicada, ejercida cotidianamente, amados hermanos, en nuestro diario vivir. Por ejemplo, amados hermanos, Abraham usó la fe para salir de su tierra y su parentela. Por la fe Abraham salió. Moisés usó la fe para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Josué usó la fe para conquistar la tierra prometida. Elías usó su fe para enfrentar al rey malvado. Amados hermanos, y varias personas hicieron uso de la fe para conquistar reinos, para caminar con Dios. Amados hermanos, el apóstol Pablo usó la fe para predicar el evangelio, usó la fe, amados hermanos, para hacer las cosas para Dios. La pregunta para concluir es: ¿para qué está usted usando su fe? ¿Cuál es? Ya viene la conferencia, está anticipando, está invitando a personas, está cooperando. Yo no sé qué es lo que, las necesidades que se encuentran en la iglesia. ¿Usted está ejercitando su fe para todas esas cosas? Amados hermanos, sí, usted necesita experimentar cómo Dios obra en su vida de una manera muy personal. Ustedes y yo necesitamos abrazar la fe, pero para vivirla, no nada más para conocerla. Pero para eso tenemos que vivir para Dios. Por la fe, hombres y mujeres dieron la vida para que hoy tengamos la palabra de Dios. Amados hermanos, la fe se requiere ejercerla. De otra manera, simple, sencillamente va a ser intelectual. Pero cuando es intelectual y llegan las circunstancias,
es cuando más padecemos o es cuando corremos. En vez de correr hacia Dios, corremos lejos de Dios, porque es de acuerdo a la fe que usted tiene. Vivir para Dios. Y cuando usted vive por fe, va a experimentar todo, tanto pequeño como grandes cosas, va a experimentar la mano de Dios. Nosotros, en nuestra iglesia, tenemos apenas 2 años de estar como iglesia local independiente. Antes éramos un ministerio. Empezamos el primer domingo de enero 2020, fecha inolvidable. El 5 de enero 2020 empezamos como iglesia independiente. ¡Ey! Toda una alegría, toda una felicidad. Sin dinero, sin fondos, la iglesia sin nada. El 7 de enero, martes 7 de enero, yo renuncié a mi trabajo para que el 1 de febrero yo empezara a trabajar tiempo completo en la obra, porque yo trabajaba en lo secular y trabajaba en la iglesia. Bueno, llegó el 1 de enero y por fe me metí al ministerio, sin dinero y sin nada, pero confiando en el Señor, esos pasos de fe. El marzo, como ustedes saben, marzo, aquí en el condado de nosotros nos cerraron la iglesia. No más iglesia, no más iglesia. Entonces, pasaron muchísimas cosas por mi mente. Bueno, Señor, yo caminé por fe. Nos independizamos, me metí al ministerio y ahora ¿qué va a pasar? Sin dinero, ¿qué voy a comer? Mi familia, ¿cómo vamos a pagar las facturas y todo eso? ¿Qué vamos a hacer, Dios mío, en dinero? Y todavía llega abril y se nos dice que tenemos que pagar renta del lugar a donde nos congregamos. Una necesidad enorme. Usted dirá, eso no es nada. Póngase en mis zapatos y a ver si no era nada. Lo único que hice yo no anduve pidiendo, llamando a los pastores, pastores, necesito dinero, pastores, esto. Es más, pastores me hablaron para decirme que yo había tomado una mala decisión. Qué ánimos, que no. Pero solamente orando al Señor de rodillas, Dios proveyó de una manera milagrosa en nuestro ministerio. Pero si yo hubiese sabido y hubiese planeado que en marzo se iba a cerrar la iglesia, yo no hubiera entrado al tiempo completo. A lo mejor no. Porque ¿de qué iba a vivir? Pero cuando uno camina por fe, sabemos que Dios es el dueño de todo y que Dios va a proveer. So, no tenga miedo. Ponga a Dios primero, enfóquese a servir a Dios primero. Dios se va a encargar de usted. Y si llegan momentos cruciales en su vida, grábese esto, es una gran oportunidad para ejercer la fe. Ayer su pastor estuvo aquí conmigo. Le dije al pastor, vamos a ir un poco temprano para que vayas y conozcas el puente más famoso de California, el Golden Gate. Hermanos, cuando entramos en San Francisco, creo que su pastor hizo un video en vivo, ¿verdad? Ahí mirando todo bien. Usted puede ver para que vea que no le estoy dando falacias. Puede ver que el sol estaba bien clarito, bien clarito. Pero cuando llegamos al lugar a donde está el Golden Gate, la neblina a esa hora, como 2 o 3 de la tarde, estaba bien espesa que no se miraba la neblina. Yo busqué un estacionamiento y ahí me puse a orar en silencio. Le dije, Señor, por favor que salga el sol de este lado para que el pastor pueda tener una bonita vista del puente.
Bueno, salí, yo no le dije nada al pastor, yo no le dije nada al otro muchacho, al otro hermano que nos acompañaba. Seguimos caminando. Cuando íbamos llegando, ya estamos en el puente, empezó a salir el sol para acá. Digo yo, gloria a Dios, porque Dios contestó mis oraciones. Eso es fe, pedirle a Dios. Pastor, eso es bien insignificante, pero yo sé que Dios contestó mi oración porque yo le pedí. Y usted puede ver en las fotografías que el sol salió allí. Lo que digo es que camine por fe. Muchas veces, hermanos, aquí es donde llega mucho. Muchas veces donde nos cuesta más caminar por fe es cuando no hay dinero, porque hemos hecho de Dios el dinero. Muchos dicen, ¿será que voy a dar el diezmo? Pero si doy el diezmo no me va a alcanzar. Mejor no doy el diezmo. Mejor yo hago lo que tengo que hacer porque no me va a alcanzar. O yo prometí para edificio, para misiones, pero si este mes yo lo doy, no me va a alcanzar para comer. Eso no es fe. Fe es que usted va a poner primero, noten lo que voy a decir, va a poner primero a Dios, va a poner sus diezmos, ofrendas, su promesa a Dios. Y Dios le va a dar sabiduría para poder administrar lo que usted tiene. Pero hasta que usted no dé ese paso de fe, noten lo que voy a decir, usted no va a experimentar la maravillosa mano de Dios. Yo lo he experimentado una y otra vez. Hemos llegado al grado, y yo le he dicho esto a la iglesia no me va a mentir si miro este video. Yo le he dicho a mi esposa cuando estamos en necesidades, yo le digo esto a mi esposa, amor, no te preocupes, no es la primera vez que estamos en necesidad, pero tampoco es la primera vez que Dios nos va a proveer. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. Hermanos, espero que sea de bendición este mensaje y espero que lo tome de una manera edificadora a su vida personal. Vamos a orar. Señor, le pido por favor que bendigas este mensaje a la iglesia, Señor, que pueda ser de edificación para honra y gloria suya, Señor. Te lo pido por favor en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.